aquí se estallaría una guerra mundial nuclear. Y precisamente con esa organización del Tratado del Atlántico Norte es que pues hay expectativa frente a lo que pueda pasar con las elecciones en los Estados Unidos, porque obviamente del resultado electoral en Estados Unidos depende mucho lo que suceda en Europa y lo que suceda con ese conflicto en Ucrania, pues por lo que anunció el propio candidato expresidente Donald Trump, y es que pues él retiraría su apoyo a la OTAN, pues si los países miembros de la OTAN no pagan, y más o menos le diría a Vladimir Putin que entre a los países de la OTAN, a los países que son miembros, que él les daría su permiso. Y por esa razón quiero saludar a esta hora a Jaime Flores, que es el director de Comunicaciones Hispanas y vocero de la campaña de Trump, presidente 2024, y director de Comunicaciones en Español del Comité Nacional Republicano. Don Jaime, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Siempre un placer, Camila, un saludo para ti y para toda la audiencia. Y además saber que el vocero, precisamente el director de Comunicaciones Hispanas de la campaña de Donald Trump, es colombiano. Y aprovecho entonces para preguntarle sobre esto, porque siempre se dice que entonces en los medios de comunicación malinterpretamos las palabras del candidato, del expresidente Trump, sobre lo que dijo acerca de su apoyo y de sostener los compromisos con sus aliados de la OTAN. ¿Cuál va a ser el rol o cuál va a ser la posición del presidente Donald Trump si llega a ganar las elecciones en noviembre frente a la situación en Ucrania? A ver, la OTAN es una alianza, ¿no? Esa A de OTAN es justamente la primera palabra de la palabra alianza, y cuando se trata de una alianza todos tienen que poner de su parte. Por mucho tiempo algunos países europeos se han confiado pues en que los Estados Unidos llevan la cuenta de todo y pagan todo y se hacen cargo de todo. Los Estados Unidos no son el país multimillonario y omnipotente económicamente que eran hace unas décadas. Lo que el presidente Trump quiere es que pues todos los que de alguna manera se benefician con la seguridad que la OTAN significa, pues también paguen su parte de la factura. Se trata solamente de eso. Ahora, de acuerdo con lo que vivimos durante el cuatrienio de Trump, que terminó justamente con la llegada de Joe Biden, la seguridad de los Estados Unidos estaba garantizada. Cuando Trump llegó teníamos una seria amenaza del Estado Islámico, de ISIS, decapitaban estadounidenses por televisión y no pasaba nada. Era un riesgo grandísimo que llegara un misil nuclear desde Corea del Norte y todo el mundo estaba preocupado con lo que podría pasar desde allí. Y todo eso se acabó gracias pues a que se vivió esa realidad que planteaba Ted Roosevelt desde comienzos del siglo pasado. Decía que en diplomacia hay que hablar suave, pero también tener un garrote fuerte. Y eso es lo que los Estados Unidos quieren. Bajo el dominio de Trump lo tuvieron y esperamos que en la presidencia de Trump, en el periodo que comienza en el 2025, volvamos a tener unos Estados Unidos respetados a nivel internacional. Claro, pero don Jaime, ¿por qué entonces cree usted que hubo esa reacción precisamente de incluso mandatarios europeos y del propio presidente Joe Biden diciendo que esa declaración del candidato Donald Trump pues era muy riesgosa, porque era más o menos decirle a Europa, que habían sido o que han sido históricamente los aliados de Estados Unidos a nivel internacional, que pues no, que los gringos no son tan confiables, que Estados Unidos no es tan confiable en caso de un conflicto con Rusia? Históricamente los Estados Unidos, Camila, han sido muy confiables. Si no, veamos lo que sucedió con el desembarco de Normandía, con la Segunda Guerra Mundial y con todos estos hechos en los que todos estos países se han de alguna forma beneficiado del poderío militar estadounidense, que ha permitido, entre otras cosas, que el comercio internacional marítimo haya funcionado a lo largo de todas estas décadas. No existe ninguna posibilidad de que pues Estados Unidos se salga de la OTAN. Lo único que los Estados Unidos quiere, y tal vez el presidente tiene la costumbre de decir las cosas sin mucha corrección política, eso se está acabando, gracias a Dios, con la llegada de Trump. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, a las cosas hay que decirles tal y como son. Y lo que el presidente quiere y el gobierno de los Estados Unidos debería estar exigiendo es que si tenemos una alianza y todos tenemos compromisos y todos sacamos beneficios, pues todos también paguemos nuestra parte de la factura. Ahora, yo quisiera preguntarle, o más bien conocer su reacción frente a aquellas personas que mencionan que la llegada de Trump al poder pudiese desatar una guerra por las posiciones radicales que pueda tener Donald Trump frente a diferentes focos que se está viviendo o que está viviendo el mundo en estos momentos. Ucrania, Gaza. ¿Qué le responde a esa persona que de alguna u otra manera no confía en el manejo geopolítico de Donald Trump? A ver, tenemos que recordarles que los Estados Unidos no pueden declarar la guerra sin una aprobación del Congreso.
que el presidente de los Estados Unidos, por muy poderoso que sea, no puede declarar una guerra, ni puede comprometer recursos, ni mucho menos efectivos humanos militares, sin la aprobación explícita del Congreso para cada uno de estos propósitos. De manera que no va a ser el presidente Trump quien lo haga, va a ser el Congreso de los Estados Unidos, que todavía no sabemos exactamente si va a tener mayorías. Esperamos que tenga mayorías republicanas en la próxima legislatura, pero todavía eso depende de lo que suceda en las elecciones del 5 de noviembre. Señor Flores, el expresidente Trump es ya el candidato matemáticamente del Partido Republicano desde el martes pasado, pero tiene también 4 procesos jurídicos en este momento en curso en los tribunales. ¿Les preocupa a ustedes que de alguna manera esto pudiera bloquear la candidatura? En lo más mínimo. La Constitución de los Estados Unidos establece que solo hay 3 requisitos para ser presidente de la Unión Americana. El primero, haber nacido aquí. El segundo, tener más de 35 años, y el tercero, haber vivido en los Estados Unidos los últimos 14 años. Donald Trump reúne esos 3 requisitos. En ninguna parte de la Constitución ni de la ley está establecido que alguien que tenga procesos judiciales en su contra, que dicho sea de paso, nosotros consideramos que no son procesos judiciales, es el de la administración Biden y el Partido Demócrata utilizando como brazo armado al Departamento de Justicia para quitarse de encima a un candidato. Es lo mismo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, es lo mismo que hace Nicolás Maduro con María Corina Machado en Venezuela. Nosotros nunca esperamos que veríamos algo así en los Estados Unidos, pero eso es exactamente lo que está sucediendo. Nosotros tenemos plena convicción de que si Donald Trump no fuera el candidato optado desde hace meses para ser el candidato oficial del Partido Republicano, seguramente estos procesos ni siquiera existirían. Se trata de supuestos cargos sobre hechos punibles que ocurrieron hace ya más de 4 años, que han sido investigados hasta la saciedad. Se creó inclusive una comisión en la Cámara de Representantes para investigarlo y nunca lograron demostrar absolutamente nada fehaciente en su contra. Estos procesos además ya comenzaron a desmoronarse. La Corte Suprema de Justicia ya se pronunció a su favor. Debe haber un pronunciamiento de la Corte Suprema en el curso de las próximas semanas, también en el sentido de la supuesta insurrección del 6 de enero. El proceso de Georgia está en serios problemas con la fiscal y el procurador. Aparentemente la fiscal sigue, pero el procurador tiene que separarse. En fin, todo este tipo de cosas primero van a prolongarse mucho más allá de la fecha de las elecciones. Y aún así, si el presidente pues termina siendo elegido, pues será el presidente de los estadounidenses y se posesionará en la Casa Blanca el 20 de enero del año que viene. Claro, usted menciona, don Jaime, que esto que está sucediendo en los Estados Unidos es lo mismo que sucede en Nicaragua o que sucede en Venezuela y que no imaginaban nunca que pudiese suceder en una democracia como la norteamericana. Y eso me da pie para preguntarle cuál es la propuesta del presidente Trump, hoy candidato a reelegirse, con Venezuela. Porque digamos que la situación de Venezuela está un poco salida de control y no hay como soluciones, ni la que tuvo el presidente cuando estuvo en el poder, el presidente Trump, ni la que ha tenido el presidente Biden. ¿Cuál es entonces la estrategia que plantea para Venezuela? Y sobre todo que usted debe estar súper enterado del tema porque usted es el vocero precisamente para las comunicaciones hispanas. A ver, nosotros, primero, recordando lo que sucedió durante su gestión, recordemos también que Donald Trump reconoció como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó. Con toda seguridad, si el presidente hoy fuera Donald Trump, estaría reconociendo como candidata legítima a María Corina Machado, le estaría exigiendo que las elecciones fueran libres, transparentes, justas, en fin, todo esto que no ha venido sucediendo en Venezuela a lo largo de los últimos 28 años, si la memoria no me falla. De manera que creemos en un presidente Trump que va a tomar las cartas en el asunto para devolverle a Venezuela la democracia, para devolverle a Venezuela el orden, para devolverle a Venezuela a los venezolanos y sobre todo para devolverles a los venezolanos el derecho a la prosperidad que perdieron, al cumplimiento de sus necesidades básicas. Pero yo se lo digo con mucho respeto, cuando se reconocía a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela por parte de Donald Trump, y no solo era el presidente Trump, también aquí en Colombia eso era lo que reconocía el gobierno del presidente Iván Duque, pues eso era un poco como un chiste, porque claramente Juan Guaidó no gobernaba Venezuela ni tenía ningún tipo de poder de absolutamente nada. Y al final muchos de los recursos que se destinaron para Guaidó y su gobierno, pues que su supuesto gobierno, terminaron en una cantidad de escándalos de corrupción y demás. Por eso yo le preguntaba ¿cuál es la estrategia que plantean distinta? Porque decir que María Corina Machado es la presidenta, pero pues la presidenta ¿de dónde si no manda en ningún lado?
A ver, sí, estoy de acuerdo. Primero, cuando se tomó la decisión de respaldar a Guaidó, se tomó la decisión con base en lo que los venezolanos aquí mismo en los Estados Unidos le pidieron a sus líderes. Yo para esa época trabajaba con el senador Rick Scott, que era gobernador, y era exactamente eso lo que los venezolanos de la Florida pedían, que el gobernador y que los senadores y que el gobierno de los Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó, como lo hicieron además 50 naciones independientes. Lo que vino a suceder después no está dentro del control de nadie aquí en los Estados Unidos, ni mucho menos. Lo que yo estoy planteando, que es lo que planteará el presidente Trump cuando llegue a la Casa Blanca, y esperemos que cuando llegue a la Casa Blanca ya haya habido una elección justa en Venezuela. Si el presidente hoy fuera Donald Trump, estaría exigiéndole al gobierno de Maduro que levante cualquier inhabilidad que pese sobre María Corina Machado y que se enfrente a ella en unas elecciones libres, justas y con observación internacional. Eso es lo único que se le puede exigir a Venezuela, más allá de la liberación de todos los presos políticos y las otras cosas. Pero en materia electoral, en materia de elecciones a corto plazo, eso es lo que hay que hacer. Mientras que el gobierno de Joe Biden, por el contrario, negocia con Nicolás Maduro sobre la posibilidad de suministro de petróleo y libera a los sobrinos de la esposa del mandatario que estaban presos en los Estados Unidos y condenados por delitos de narcotráfico. Entonces necesitamos por parte de los Estados Unidos firmeza en la manera como se manejan las cosas con mandatarios que pues violan derechos humanos, roban la democracia, atentan contra la libertad y contra el derecho de su gente a prosperar en su propio país. Ahora yo quisiera preguntarle, en base a eso que usted responde, es la solución para ustedes desde Donald Trump es exigirle, o desde la campaña de Donald Trump es exigirle a Nicolás Maduro que haga elecciones limpias y que respete la democracia. A ver, eso no es caer en el mismo círculo vicioso. No hay otra forma de poder presionar desde el exterior a un régimen como el de Nicolás Maduro. A ver, ¿usted está sugiriendo que mandar a la infantería marina o un par de submarinos y 2 portaaviones? No, en lo absoluto. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy preguntándole es, oiga, poder apoyar a Juan Guaidó no sirvió absolutamente para nada. Las sanciones las utiliza el gobierno de Nicolás Maduro para justificar de alguna u otra forma su incapacidad e incompetencia. Entonces, ¿qué hacemos con Venezuela? A ver, con Venezuela lo que hemos venido haciendo ya de alguna manera no ha prosperado, porque este gobierno, esta administración demócrata, lo que ha venido es levantando sanciones y además pues disminuyendo los efectos de las sanciones que se han aplicado con Venezuela. Lo que el gobierno del presidente Trump podría hacer, si es necesario, es primero forzar un poco más el cumplimiento de esas sanciones, de pronto ir un poco más lejos en la fijación de sanciones, en la medida en que eso no perjudique también a la gente que vive en Venezuela y que de alguna manera pues el gobierno, la gente que está en Miraflores y la gente que manda en Venezuela no tiene por qué preocuparse de dónde viene la comida y de dónde vienen las cosas básicas. Los que tienen que preocuparse por eso son su pueblo. De manera que las sanciones a veces, en lugar de producir el efecto de presionar a los mandatarios y a los líderes del gobierno, pues ¿cómo lo llamaría? Un gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, lo que hacen es perjudicar a la gente. Entonces también hay que tener cuidado con esas sanciones. Ahora, cuando nosotros apoyamos a María Corina Machado desde el Partido Republicano, estamos apoyando a los millones de venezolanos que votaron para que ella fuera la candidata de la oposición. No es a María Corina como persona, es a la decisión de millones de venezolanos que en una elección primaria decidieron que ella iba a ser la persona que enfrentaría a Nicolás Maduro. Parece que eso desde el punto de vista democrático es fundamental. De manera concreta, nos gustaría que nos diga qué visión y qué ideas tendría la presidencia para América Latina, porque la realidad es que América Latina dejó de tener mucho interés para Estados Unidos. A Colombia cada día le quitan más las ayudas. Donald Trump, cuando fue presidente, no visitó una sola vez a América Latina. La única vez que fue a Argentina, pero no por una visita a Argentina, sino porque el G20 era allá. Entonces, en una nueva presidencia del presidente, pues, ¿qué cosas habría o qué posición habría para América Latina de manera concreta? Mire, hay algo que está sucediendo en estas elecciones de este año que nos parece que puede ser histórico. Por primera, en muchas elecciones anteriores hemos tenido la oportunidad como hispanos, como latinos en los Estados Unidos, de ejercer una presión sobre para qué lado se mueve la balanza en materia de demócratas o republicanos. Esta vez el voto de los latinos en los Estados Unidos va a decidir con claridad no solamente quién va a ser el presidente, sino de dónde va a estar la mayoría, si republicana o demócrata, en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos. Y no van a ser 3, ni 4, ni 5 estados.
y no van a ser solamente los mexicanos o los puertorriqueños o los cubanos, van a ser los hispanos, los latinos de diferentes nacionalidades los que van a llevar a un lado o al otro la balanza electoral en los Estados Unidos. Eso lo sabe el presidente Trump, eso lo saben los líderes del Partido Republicano, eso está claro. Por eso tenemos un departamento de comunicaciones en español, que tengo la suerte de que hayan confiado en mí, y por eso estaremos trabajando a lo largo y ancho de los 50 estados de la Unión Americana, exponiendo lo que el presidente piensa de los latinos, no lo que los medios interesados en otras cosas quieren hacerle creer a la gente. Y estaremos exponiendo el interés del presidente Trump en tener una América Latina fuerte, sólida, un socio de los Estados Unidos, no simplemente un lugar de donde provienen las personas que quieren llegar aquí a aprovechar los beneficios o a vivir en unas mejores condiciones. Tenemos que crear además, y esto es algo que se está planteando ya desde hace algún tiempo, que en lugar de tener políticas de gobierno hacia América Latina, tengamos políticas de Estado, para que no estemos cambiando el rumbo del tren cada 4 años. Cada vez que hay un cambio en la Casa Blanca, la política hacia América Latina cambia, y cambia de manera radical, desaparece o aparece. Tenemos que tener en los Estados Unidos desde hace tiempo una política de Estado frente al tema de América Latina. Qué bueno escucharlo decir eso, don Jaime, de verdad, y además qué bueno escuchar a un colombiano decir y tener esas palabras sobre una política de Estado de los Estados Unidos hacia nuestro continente. Y ahí entonces me da pie para preguntarle sobre el apoyo que podría darle a un candidato Estados Unidos para la próxima, para el próximo secretario general de la OEA. Sabemos que el próximo año se le termina el periodo a Luis Almagro y hay entonces elecciones y reemplazo para quien ocupará ese cargo. El expresidente Iván Duque, el expresidente colombiano, pues se ha conocido, o por lo menos eso mencionan algunas personas allegadas a él, está interesado en ocupar ese puesto, en reemplazar a Luis Almagro, y que si llega a ser triunfador Donald Trump en las elecciones norteamericanas, sin lugar a dudas, ese sería el cargo que ocuparía. ¿El gobierno de Donald Trump apoyaría, nominaría, se ha hablado del tema de nominar, apoyar a Iván Duque como secretario general de la OEA? No se ha tocado ese tema. Yo quiero recordarles que yo llevo 3 días en la posición de director de comunicaciones de la campaña. Vengo como en el partido, pero en la campaña apenas acabo de posesionarme, de manera que pues apenas estoy abriendo las gavetas. Pero tengo la impresión de que el presidente Duque tiene una muy buena imagen entre los líderes republicanos. Soy testigo de eso. Cuando el presidente Duque se posesionó, yo trabajaba para el entonces gobernador de la Florida, Rick Scott, y hoy senador de los Estados Unidos. El presidente Duque lo invitó a su toma de posesión y yo tuve la fortuna de acompañarlo. Estuve en Bogotá con él en la posesión del presidente Duque. Ellos tienen una excelente relación. Y si hay alguien a quien el presidente Trump escucha cuando se trata de América Latina, es justamente al senador por la Florida, Rick Scott. De manera que yo creo que el gran abogado que podría tener el presidente Duque en este proceso, obviamente todavía falta nombrar un secretario, todavía falta que el presidente escoja quién va a ser su vicepresidente, mucho más quién va a ser su secretario de Estado, y por ahí circulan, que no puedo mencionar, los nombres de algunos latinos para esa posición. Señor Flores, usted hace unos minutos nos dijo, y lo digo tal cual usted lo dijo, nosotros no consideramos esos procesos judiciales, refiriéndose a los procesos que hay en contra de Donald Trump, que le preguntaba a mi compañero Lucas Sampedro. Y yo le quiero preguntar, ¿el señor Donald Trump no reconoce la autoridad judicial de los Estados Unidos? ¿Cómo así que esos no son procesos judiciales? No, perdónenme. Nadie está diciendo que no se reconocen las decisiones de la justicia. Lo que nosotros condenamos son las acusaciones, en muchos casos sin pruebas fehacientes, en muchos casos con algunas cuestiones turbias produciéndose allí. En fin, nosotros creemos que quienes han promovido esto, no quienes los están juzgando. Si alguna cosa ha respetado el presidente Trump a lo largo de todos estos procesos son las decisiones y los fallos de la justicia. Él dice que no le gustan, pero pues de todas maneras pues estamos todos en la obligación de respetarlos. Ahora, que el origen de todo esto es político, no nos cabe la menor duda. ¿Que esperamos que esto se desarrolle dentro del marco de una justicia? Sí, pero es que tenemos una fiscal en el estado de Nueva York que hizo su campaña para ser elegida como fiscal, y la base de la campaña es: yo voy a destruir a Donald Trump. Eso no tiene pies ni cabeza, eso no tiene asidero en ninguna parte del mundo. Eso solo sucede en regiones, en estados, en jurisdicciones dominadas por los demócratas aquí en los Estados Unidos.
donde uno puede llegar a un cargo para impartir justicia con base en que la justicia que va a impartir ya tiene un acusado y ya tiene un condenado antes de siquiera ganar la elección para llegar a ese cargo. Entonces, ese es el tipo de cosas de la justicia que nosotros condenamos, ese es el tipo de cosas que nosotros criticamos más que condenar. Y obviamente el presidente está dispuesto a aceptar los fallos que salgan de ahí, pero de todas maneras uno tiene derecho como ciudadano a pedir que se le imparta justicia y no venganza. Don Jaime, agradeciéndole su tiempo y ser tan generoso con sus minutos aquí en estos micrófonos de Blue Radio. Una última pregunta, porque no puedo dejar pasar por alto lo que usted nos dijo, y es que existe la posibilidad de que el vicepresidente, la fórmula vicepresidencial del presidente Donald Trump sea un latino. Usted nos dijo, no les voy a decir nombres, pero la probabilidad es bastante alta, ¿es lo que usted dijo? Camila, digo primero dos cosas. Señor Flores, muchas gracias por la muestra de respeto. Soy un colega de ustedes. Yo he estado en cabinas de radio en Colombia por muchos años y he tenido el privilegio de llegarle a los oyentes de la misma forma que ustedes. Somos colegas y somos sobre todo amigos. No, yo no dije que el vicepresidente podría ser un hispano. El secretario de Estado podría ser un hispano. Ah, ya lo entiendo, el secretario de Estado. Es que si no quería dejar pasar por alto exactamente lo que usted había dicho, porque dije, bueno, pero de fórmulas vicepresidenciales no se ha discutido absolutamente nada y ni pensamos en una mujer, porque pues no vamos a entrar en esos temas. Yo tengo, y esto es personal, y aquí entre colegas, yo tengo la impresión de que va a ser Tim Scott, el senador por Carolina del Sur, por aquello de que cuando se escoge una fórmula vicepresidencial se busca añadir votos a la fórmula. Tim Scott es afroamericano, es senador por un estado del sur de los Estados Unidos y además es un pastor de iglesias evangélicas que puede sumarle a eso pues el voto cristiano también, que es muy importante. Pero otra vez, la decisión de quién va a ser su vicepresidente es exclusiva del presidente, del candidato presidencial. No sabemos si la va a tomar antes o después de la convención de Milwaukee el 15 de julio. Y seguramente será el tipo de decisión que consultará con sus asesores y sus familiares más cercanos y es algo que pues le cabe exclusivamente al presidente Trump. Pues Jaime Flores, vocero en español de la campaña de Donald Trump y colega. Yo sé que estuvo usted en la mesa de don Juan Gosaín, pero bueno, ahora tenemos otro cargo, entonces son otras las formas con las que tenemos que tratarnos. Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Felicidades para todos. Un saludo especial, pues sí, señores.